mucho. Gracias por venir a estas catequesis. La intención es que sean sumamente sencillas para que ustedes puedan entonces amar más, conocer más a la Santísima Virgen María y hacer de ella no solo modelo, sino madre, que para eso fue que se nos fue entregada, no solo como buen modelo. Pues en estas catequesis son mariológicas. Nosotros siempre empezamos con una oración. Esta es la segunda de 5 todos los sábados de mayo. Esta oración, como les dije la vez pasada, es la oración más antigua a la Santísima Virgen María que existe. La oración más antigua ahora mismo. Esta. La oración más antigua a la Santísima Virgen María, bajo tu amparo. Algunos lo traducen como bajo tu protección. El original es subtum presidium, que de presidium viene presidencia. O sea que no es solamente protección, no es solamente amparo, sino que ella gobierna. La hacemos entonces en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Subtum presidium confugimus, sancta Dei genetrix. Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus. Sed a periculis cuncti libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Pues hoy lo que queremos hablar es la Santísima Virgen María como verdadera intercesora. Yo era uno de los que venía de una realidad católica, entre comillas, pero que como me habían enseñado a Jesucristo como el que hace absolutamente todo, realmente me parecía innecesaria la intervención de María. Y uno entonces se cuestiona de que verdaderamente somos idólatras, o sea, no hay necesidad de ir donde las secretarias y uno puede acceder donde el jefe para que yo voy a pedirle a María que interceda, si el Señor Jesús me enseñó incluso a orar directamente al Padre. Estas realidades confunden a uno, sobre todo cuando uno no busca donde tiene que buscar. Y el conocer a la Santísima Virgen María, como lo pretendemos hacer ahora, nos enseña que no solamente que es intercesora, sino que su intercesión debe existir porque Dios así lo ha querido y desde toda la eternidad la Santísima Virgen María intercede por nosotros, para nosotros, por nuestro bien. Pero para poder entender la intercesión de ella, nosotros tenemos que entender qué es la comunión de los santos. Ustedes y yo decimos en el credo, creo en la comunión de los santos, luego de profesar la fe en el Espíritu Santo y la Santa Iglesia Católica. ¿Qué es esto de la comunión de los santos? Una de las cosas que más me ha llamado la atención estudiando el credo es que nosotros actualmente tenemos 2 credos, 2 símbolos de la fe se llaman, pero no son los únicos que existen, son los que la Madre Iglesia de manera oficial ha querido aceptar y enseñar para que los fieles lo digan constantemente. El de la misa, anteriormente se le decía así por facilidad, que es el credo largo o el credo Nicea Constantinopla, de Niceno Constantinopolitano. Ese es el que se debe hacer en la misa, a pesar de que en la liturgia los sacerdotes estén haciendo otra cosa. Y el credo corto o el credo apostólico, que es el que se rezaba en Roma desde el principio y que se llama apostólico porque se cree que los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles era esa, así era que ellos lo transmitían. Sin embargo, se han descubierto credos más antiguos, en manuscritos más antiguos, y eso ustedes lo pueden encontrar en un libro que un sacerdote escribió en un momento, que luego entonces recibió colaboración de otro sacerdote, que se llama el Denzinger. Denzinger Schemmetzer es el libro que recopila, es un enquiridium. En la iglesia cualquier recopilación se llama enquiridium. El enchiridium o enquiridium sobre la fe y sobre cuestiones de morales recopila este primer credo. Y este primer credo dice que creo, al final, ¿verdad? Creo en la iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la vida eterna. Igualito que el de los apóstoles. O sea,
que por cuestiones de historicidad nosotros tenemos solamente por cuestión de tiempo, tenemos esta parte de fe, esta doctrina de la comunión de los santos como parte nuestra católica. Entonces el Papa San Pío X, el catecismo de él, ustedes lo pueden encontrar en internet, explica rápidamente y fácilmente lo que es la comunión de los santos. La comunión de los santos nos enseña que en la iglesia, por la íntima unión que existe entre todos sus miembros, son comunes los bienes espirituales que le pertenecen, así internos como externos. O sea que nosotros, todo lo bueno que procede de Dios, lo espiritual, es de la iglesia y es de todos nosotros. Y el Papa hace la diferencia entre bienes internos y externos. Los bienes comunes internos son la gracia que se recibe en los sacramentos, la fe, la esperanza, la caridad, los méritos infinitos de nuestro Señor Jesucristo, los merecimientos sobreabundantes de la Virgen y de los santos y el fruto de todas las buenas obras que se hacen en la misma iglesia. Eso es de la iglesia interno, esa es la comunión de los bienes espirituales internos. Y los externos son los sacramentos, el santo sacrificio de la misa, las públicas oraciones, las funciones religiosas, las prácticas exteriores que unen a los fieles entre sí. Ahí ustedes ven la diferencia. No es que son dos cosas diferentes, este es para adentro, este es para afuera, no, sino a nivel interno del alma, las gracias de Dios actuando por los santos, por la Virgen María, por los ángeles, por Jesús, las obras de caridad. Pero hacia afuera, o sea, lo que se ve, entonces está el culto, la religiosidad que es buena, todo esto. Entonces puse a propósito el numeral 219 a continuación de donde quedé, para que estemos claros en algo. En la comunión de los bienes internos, entran los cristianos que están en gracia de Dios, pero los que están en pecado mortal no participan de estos bienes. O sea que cuando nosotros creemos en la comunión de los santos y estamos en pecado, nosotros tenemos que volver a la amistad con Dios para volver a obtener los bienes internos de esta comunión espiritual. Entendiendo eso, que es la comunión de los santos, dice el Catecismo del 92, de 1992, que la comunión de los santos puede entenderse como la comunión de lo santo y la comunión de los santos. Los santos, las cosas santas. Los santos, las personas santas que hay en la iglesia. Y por eso entonces ustedes pueden venir donde mí a pedirme a oración, a pedirme un favor. Mira que Dios te utiliza tanto en tal situación específica que llamamos en la iglesia carisma. Entonces eso es comunión. Y les pongo estos textos para que entendamos qué es lo que está pasando. La Madre Iglesia tiene 3 estados. La iglesia triunfante en el cielo, la iglesia militante en la tierra y la iglesia purgante en el purgatorio, o penitente, o algunos la describen como sufriente. De todos modos, es iglesia que purga sus culpas. Y nosotros vemos, les pongo solamente estos 4 ejemplos, que sí existe la comunión de los santos en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, a la izquierda, arriba, Efesios 4, dice San Pablo, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por medio de toda clase de junturas que llevan a la nutrición según la actividad propia de cada una de sus partes, realizando así el crecimiento del cuerpo para su edificación en el amor. San Pablo utiliza la imagen del cuerpo para explicar cómo no puede existir un brazo sin el cuerpo, sino que lo que la boca recibe y los intestinos entonces digieren, etcétera, el brazo toma provecho de eso. O sea, esto sería comunión. A la derecha de eso podemos ver el libro de Job, Job 42, que ya es el final del libro de Job. Job es el libro más antiguo de la Sagrada Escritura. Y miren cómo concluye prácticamente el libro de Job. Después Yahvé restauró la situación de Job, al paso que él intercedía en favor de sus amigos, y aumentó Yahvé al doble todos los bienes de Job.
Ustedes saben que Job pasó muchas dificultades. Pues aquí lo que vemos es que Job intercedía en favor de sus amigos, en favor de sus amistades. Pero, y no que la salvación es personal, y no que todo el mundo busca a Yahvé por su cuenta. No. Esa teología es protestante. Ni siquiera es del judaísmo bíblico, sino que el protestantismo, con Martín Lutero, siglo XVI, o sea, el luteranismo y luego entonces toda la expansión con todas las divisiones y todos los errores heréticos que ha tenido el luteranismo y que nos ha llegado a la Iglesia Católica disfrazado de una especie de renovación, de pentecostalismo, etc. Ellos son los que han querido hacer o definir que la salvación es individual. ¿Por qué? Porque el problema original de Martín Lutero era con la iglesia, específicamente con el Papa. Y él no le interesaba entonces que el Papa intercediera en su favor o en contra de él. Si nos vamos a la izquierda abajo, la carta a los Romanos, capítulo 8, dice San Pablo que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. O sea que no solamente que nosotros intercedemos, sino que dentro de Dios, la persona del Espíritu Santo intercede. Y el mismo Señor Jesucristo dice que Él intercede por nosotros. Y 1 Timoteo, a la derecha abajo, dice que hagamos plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres. Entonces, la iglesia son estos tres estados. Y sí existe esta comunicación de los bienes o comunión de los bienes. Ahora, ¿cuál es la relación entre estos tres estados? De la tierra, de la iglesia militante a la iglesia triunfante, nosotros le damos alabanza, o sea, reconocemos lo grande que ha sido Dios con ellos y también le hacemos oraciones, o sea, o le damos gracia, o le hacemos peticiones, o le pedimos perdón por algún error, etc. Eso es lo que la iglesia hace. Y la iglesia militante hacia la iglesia purgante o penitente, lo que hace es obtener indulgencias en favor de las almas del purgatorio, o puede ser obtener sufragios en favor de las almas del purgatorio. ¿Cuál es la diferencia? La indulgencia es la remisión de la pena temporal, o sea que duren menos tiempo en el purgatorio, pero también los puede hacer sufragio. El sufragio es un alivio temporal. No es reducirle la pena, tiempo entre comillas, sino el aliviarle momentáneamente la pena que pueden tener. Y entonces, ¿cuál es la relación de la iglesia purgante o penitente con la iglesia triunfante? Las almas del purgatorio no están incomunicadas. De hecho, nosotros sabemos muchos testimonios de que ellas, Dios permite que se aparezcan y solicitan oración, etc. Pues la iglesia penitente rinde alabanza a la iglesia triunfante y le hace oraciones, igual que la iglesia militante hacia el cielo. Pero la iglesia penitente hacia nosotros nos pide oraciones y ora por nosotros también. Y entonces también estas oraciones normalmente de las almas del purgatorio son oraciones de gratitud. Y ustedes ven que si yo ofrezco algo por el alma del purgatorio, esa alma del purgatorio por su gratitud está ofreciendo algo por mí. Por eso nosotros no solo debemos orar por las almas del purgatorio, sino también a las almas del purgatorio, porque ellos sí están entendiendo la realidad celeste como debe ser. Lo único que tienen que purificarse primero. Y por último, la relación de la iglesia triunfante del cielo hacia la iglesia penitente, intercede y concede el alivio, y también nos conceden gracias a nosotros y nos concede intercesión. A mí me interesa mucho lo de las gracias y voy a hablarlo rápidamente para que entendamos cuál es el papel de la Santísima Virgen María. ¿Cómo que yo puedo obtener de un santo o de los santos gracias? ¿La gracia no procede de Dios? Sí. Y Dios no se queda celosamente con la gracia, sino que Él la reparte. Esto es lo que enseña la iglesia. Cuando tú me buscas a mí para que yo haga algo específico en lo que yo soy bueno, entre comillas, realmente yo no soy bueno en eso, sino que Dios me dio ese don.
Y entonces, ¿qué hago? ¿Acudo donde Dios para que me construya una mecedora? ¿O acudo donde Omar, que sabe hacer mecedoras, porque Dios le dio ese don? La lógica me dice que debo ir donde mis hermanos a pedirle el favor específico en aquello que Dios le ha dado. Pues imagínense que Omar no está aquí en la tierra, sino que está en el cielo contemplando perfectamente a Dios. Entonces, lo que Omar puede hacer por mí es infinitamente más perfecto que lo que Omar puede hacer aquí en la tierra. Por lo tanto, si eres capaz de pedir intercesión a un hermano aquí en la tierra por ti, mucho más deberías ser capaz de pedir intercesión por un hermano a un hermano en el cielo por ti. Entonces, ¿existe verdaderamente la intercesión en la Biblia? Yo no tengo que poner nada de esto, pero como muchos recibimos muchos ataques, no de hermanos sectarios, sino de católicos que creen que la Biblia es la normativa de la iglesia, entonces les pongo esto. La Biblia no es la normativa de la iglesia. Nosotros no somos la religión del libro. Abraham le pide a Dios por la vida de la gente en Sodoma y así es que entonces Lot se salva. Ustedes se leen ese pasaje y verán que Abraham insiste, ¿y si hay 40? ¿Y si hay 30? ¿Y si hay 20? Y Abraham no era nadie. En el Éxodo, y luego los salmos hacen referencia a eso, Moisés pide a Dios perdón por el becerro de oro, que en ese momento le dice, y tú vas a destruir a tu pueblo para que luego la gente esté diciendo, lo sacó al desierto para que murieran. Y entonces Yahvé dice, no, es verdad, no debo hacerlo. En Job, ya esto lo hablamos. En Romanos 8, ya también lo hablamos. Romanos 15, San Pablo dice, hagan oraciones por mí. San Pablo, pero ora tú por nosotros. No, es que todos oramos los unos por los otros. Colosenses, San Pablo pide a Dios que los colosenses alcancen el conocimiento de su voluntad. Segunda de Tesalonicenses, yo siempre oraba por ustedes. Santiago 5, oren los unos por los otros. Lo que más hay es testimonio de intercesión. Ahora, ¿cuál es el papel de la Santísima Virgen María en todo este proceso de la intercesión? Pues ustedes verán aquí en este famoso pasaje de las bodas de Caná, la realidad de la intercesión. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se habría acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Y dice su madre a los sirvientes, haced lo que él os diga. Aquí no hay un rechazo. Ustedes me imagino que sabrán que cuando él le dice que tengo yo contigo, mujer, es la misma manera en la que Adán le dice a Eva antes de la caída. Si ustedes se van al capítulo 3 del Génesis, descubrirán que después del pecado es que dice, y entonces llamó Adán a su mujer Eva por ser madre de muchos. Antes del pecado, Adán no le dice nunca a Eva, sino la mujer. Entonces aquí estamos viendo a Adán, Jesús, diciéndole a la Eva antes de la caída, mujer, ¿cómo era Eva antes de la caída? Libre de pecado. Pero esa no es la catequesis de hoy. No vamos a hablar de la Inmaculada Concepción, sino de su intercesión. ¿Qué está haciendo ella ahí? La mayoría de la gente que entiende esto como una crítica, como un rechazo de nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María, pone a la Virgen María por debajo de Jesús. Y les recuerdo algo. Jesús nació de María. O sea, que en cuanto a experiencia humana, en cuanto a edad, en cuanto a respetar el 4º mandamiento de la ley de Dios, María es la madre de Jesús. Y por eso entonces me interesa mucho que entendamos esto para entender perfectamente qué es la intercesión. El papel de la Jebirá. La Jebirá es una realidad que se da en las monarquías, como en la mayoría de nuestros países no conocen monarquías, no entienden esta realidad. ¿Qué vemos nosotros en el Antiguo Testamento?
En los dos libros de los Reyes, Primera de Reyes y Segunda de Reyes, en esos textos que les pongo abajo, ustedes verán que siempre que se dice, y el rey tal reinó tanto tiempo, siempre dice luego, y su madre era fulana. Cada vez que se menciona un rey de Israel, se menciona a su madre. No se menciona a su mujer, porque nosotros tenemos una idea equivocada de que un rey o una reina soltero se casa, automáticamente el esposo o la esposa se convierte en rey o reina. Y no es así. Solamente tendríamos que ver las monarquías que existen ahora, por ejemplo la de Inglaterra, donde la reina Isabel sigue siendo reina, pero su esposo no pasó a ser rey cuando se casaron, sino que ellos empezaron, él conservó su título y entonces el reinado, desde que ella empezó a ser reina, el reinado lo obtuvo su mamá, la reina madre. Esto es lo que estamos viendo aquí. La Jébira es la reina madre. Y si nos vamos a un pasaje específico del Evangelio de Juan, nosotros vemos Juan 18, que el Señor Jesús dice que Él es rey. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo, luego, ¿tú eres rey? Y respondió de Jesús, sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. ¿Qué pasa? Que este rey todavía no estaba reinando en su trono. Para él reinar, él tenía que subir y sentarse en su trono. Y según los planes del Señor, este esposo tenía que morir para luego resucitar y ascender a los cielos, que es lo que estamos celebrando en el tiempo de Pascua. Cuando él llega al cielo, que empieza a reinar, entonces su madre es coronada. Y por eso en el Santo Rosario nosotros concluimos con la coronación de María en el cielo como reina de todo lo creado. Entonces, específicamente, esa cita bíblica que les pongo abajo a la izquierda, Primera de Reyes 2, del 12 al 20, dice que Salomón ocupó el trono de David, su padre, y el reino quedó establecido sólidamente en su mano. Adonías, hijo de Hagit, fue donde Betsabé, la madre de Salomón. Oigan, Salomón se hizo rey, automáticamente entonces la gente va donde la mamá de Salomón, Betsabé. Ella le preguntó a Adonías, ¿vienes en son de paz? Y él respondió, sí. Y añadió, tengo algo que decirte. Ella dijo, dilo. Y respondió, tú sabes que el poder real me pertenecía y que todos los israelitas tenían nuestros ojos en mí para hacerme rey. Pero el poder real me dio la espalda y fue a parar a mi hermano, pues Yahvé lo tenía destinado para él. Ahora pues tengo un único ruego que hacerte y te pido que no me apartes la cara. Oigan esto. Ella le dijo, habla. Él añadió, habla por favor al rey Salomón, que a ti no te volverá la cara. Dile que me dé por mujer a Abisag la sunamita. Y Betsabé contestó, está bien, hablaré al rey en favor tuyo. Betsabé entró donde el rey Salomón, oigan, para que saquen de su cabeza los disparates que tenemos sobre la monarquía. Entró donde el rey Salomón para interceder en favor de Adonías. El rey se levantó a su encuentro, hizo una inclinación ante ella, no ella ante él ante ella, y tomó luego asiento en su trono y dispuso un trono para la madre del rey que tomó asiento a su derecha. Ella dijo, tengo solo un pequeño ruego que hacerte, no me vuelvas la cara. Y el rey contestó, oigan esta respuesta, expón tu ruego, madre, que yo no te volveré la cara. Salomón ni siquiera sabía lo que le iba a pedir la reina,
Betsabé, y le dijo que sí. ¿Qué tenemos nosotros como ventaja? El rey nuestro es muchísimo más sabio que Salomón porque él es la sabiduría. El rey nuestro es verdadero rey, nuestro Señor Jesucristo, es la realidad misma de la pureza, de la verdad, de la bondad. La madre de ese rey, por voluntad divina, fue preservada de pecado. Y por lo tanto, ella no conoce de maldad. Y cualquier petición que haga su hijo va a ser enteramente perfecta, según el corazón de Dios. Y como su hijo se levanta de su trono al recibirla cuando ella sube al cielo en cuerpo y alma y dispone un trono a la derecha de él para ella, entonces nosotros tenemos el acceso al rey, es cierto, pero el rey nunca negará una petición que su madre haga en favor de nosotros, porque antes de que ella lo exponga, ya él le ha dicho que sí. Por eso entonces nosotros tenemos a la Santísima Virgen María como el mejor ejemplo de intercesión, y no solo ejemplo, sino la mejor intercesión. Si quieres de verdad recibir alguna bondad, alguna gracia de Dios, entra por la puerta del cielo, que es la Virgen María. Entra por ella y verás que Dios no te dirá que no. Porque Dios quiere que nosotros entendamos que, como dice San Juan Crisóstomo, María, tú eres auxilio potentísimo de Dios. Que Dios les bendiga mucho. Y ahora en este momento, si tienen alguna pregunta, pues procedemos a responderla por el chat. Así que ya saben, pueden escribir ahora en este momento si tienen alguna duda. Y lamentablemente no pudimos compartir en vivo en Facebook, pero la vamos a subir a Facebook para que esté disponible ahí. ¿Alguna duda, alguna aclaración, algún comentario, algo que quieran que sepamos en estos pocos minutos que nos quedan? Escribe, Maciel Vargas, tu pregunta, por favor, por el chat. Y ahí entonces aclararemos muchas cosas. ¿Cómo puedo recibir la gracia en cuarentena? Julián. La gracia, hay muchas gracias. Lo que no estamos recibiendo es la gracia del sacramento porque no estamos viviendo el sacramento de la comunión, ¿verdad? De comulgar el cuerpo de Cristo. Pero Dios está derramando constantemente su gracia. Y la gracia santificante consiste en Dios hacernos santos, preservándote del pecado, evitando momentos de tentación. Y ahora que mucha gente entiende que el mes de mayo es para el Santo Rosario, mucha gente está rezando el Santo Rosario, rezar el Santo Rosario, por lo menos un misterio, o sea, misterio de luz, por ejemplo, te concede indulgencia parcial. Lo mismo sucede con rezar la letanía de la Virgen María, eso también concede indulgencia. O sea que la Iglesia ha dispuesto muchas maneras para nosotros recibir la gracia en este tiempo de cuarentena. ¿Cómo puedo confesarme en cuarentena, Miguelina? No hay confesiones digitales por teléfono, por incluso cámaras en vivo, no. La Iglesia dice que no. ¿Por qué? Porque hay un asunto personal que hay que enfrentar. Cuando digo personal, no es solo individual, sino la persona. Y el sacerdote tiene que imponer las manos. Esto de la imposición de manos, hasta el mismo Señor Jesucristo lo hacía. ¿Podía el Señor sanar a la distancia? Claro que sí. De hecho, hay testimonio de eso. Pero con estas otras cosas, Él no lo hizo a la distancia, sino que imponía manos y así los apóstoles lo hicieron. Ahora, los sacerdotes, tu párroco probablemente ha dispuesto de alguna manera, tú escribirle, tú le llamas y entonces sacan tiempo o de él ir a tu hogar o de tú acercarte a algún espacio donde puedan mantener la distancia. Ustedes pueden ver que en Estados Unidos, por ejemplo, muchos sacerdotes se ponen en el parqueo de su parroquia con una silla y entonces las personas se acercan en su vehículo sin desmontar, se bajan el cristal y se confiesan ahí, todo el mundo manteniendo la distancia. Eso es una de las tantas maneras.
Maciel, ¿hablaremos de la Inmaculada Concepción más adelante? Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo hablar de María sin hablar de su Inmaculada Concepción? ¿Podrías explicar de nuevo la diferencia entre sufragios e indulgencias? Sí. Mira, cuando tú rompes un cristal con una piedra, sin querer, ¿verdad? Tú te acercas donde el vecino, y, ay, perdóneme vecino, etcétera, el vecino te perdona y te dice, no hay problema, no te preocupes, pero el cristal sigue roto y ese cristal hay que pagarlo. Él te perdonó, pero las consecuencias de ese acto malo están. Entonces, el perdón que te dio el vecino, ese es el perdón sacramental, pero las consecuencias es lo que se conoce como pena temporal. O sea, has herido personas y sobre todo tu alma queda herida y tiende a ese mismo pecado nuevamente. Entonces, esa pena temporal con las indulgencias se perdonan. Tú puedes obtener indulgencias para ti o para los difuntos. Para los difuntos lo que hace es disminuir en ellos esas consecuencias y por lo tanto tienen, entre comillas, ¿verdad? Porque este lenguaje no es tan fácil, tienen menos cosas que ser perdonadas. Y entonces el tiempo del purgatorio es más corto. El sufragio es el alivio, es que al que está cumpliendo una condena, en lugar de disminuirle la condena, tú le llevas comida, le llevas ropa limpia, sigue teniendo el mismo tiempo de condena, pero en un momentito de su existencia, de su condena, está aliviado, sufre menos. El alma sufre verdaderamente en el purgatorio para purgar sus pecados. Seguimos entonces, que es Merli. Recibimos de la Iglesia Celeste intercesión y gracias. ¿Cuál es la diferencia entre una intercesión y una gracia? O una intercesión puede ser pidiendo una gracia. Las gracias siempre son la amistad con Dios. En una gracia es Dios que se te da. Y por lo tanto, cuando del cielo se nos envía una gracia, es una posibilidad de encontrarnos con Dios. Una intercesión sería obtener un favor. Por ejemplo, déjame resolver este problema del trabajo. En teoría, esa intercesión es gracia también, pero es pequeña comparado con la amistad con Dios. No es lo mismo que yo te llame para saber cómo tú estás a que yo te llame para pedirte un favor. En ambas te estoy llamando, en ambas te estoy buscando, en ambas estoy ejerciendo mi amistad contigo, pero hay una donde esa amistad se está ejerciendo un poco más perfectamente. Eso sería la gracia. En la otra es sencillamente confianza, obtengo un favor, se profundiza la amistad porque ya sé que puedo acudir donde ti para eso, pero entonces ya es menos en la relación como tal. Eduardo Reynoso, aparte del rosario, ¿qué otras cosas podemos hacer para acercarnos a María? Catequesis, formarse, formarse. Y obviamente usar el Santo Escapulario, usar medallas de piedad, tener imágenes de ella, ver películas. El Santo Rosario no es la única oración mariana que hay, lo que sí es la más excelente. Pero miren, por ejemplo, como nosotros empezamos con el Subtum Presidium, la iglesia conoce 4 antífonas marianas oficiales, hay muchísimas otras. Salve, tú puedes pasarte el día rezando el Ave María constantemente. Lo que más hay es posibilidad de eso. ¿Qué se le puede decir a un católico que argumenta que no necesita a la Virgen? ¿Es necesaria la devoción a María? Interesante pregunta. Es necesaria. Pero para uno que no conoce a la Virgen porque no le interesa, no es correcto llegar. Tienes que amar a María. No, porque el amor se siembra. Dios siembra el amor por él. Dios siembra el amor por los suyos. Entonces, para el católico que conoce que debe amar a María y no puede amarla o no sabe amarla, sí es bueno darle estas catequesis. Pero para el que la rechaza, lo que hay que hablar es, como les hablé yo, de la comunión de los santos, de la iglesia triunfante y purgante. O sea, siempre preparar el terreno. Y aquí la clave, la paciencia que tuvo Dios contigo para que tú aprendieras a amar a María,
esa misma paciencia debes tener tú con los demás para que puedan entonces amar a María. ¿Cómo eligió Dios a María? ¿Fue libre María al responder a los planes que Dios tenía sobre ella? Muy buena pregunta, Gilberto. Eso es de teología. Sí, María fue enteramente libre. Si hubiera existido en el mundo, en la creación entera, durante miles y miles y miles y miles de años, un solo ser humano que no tuviera la libertad de buscar a Dios, Dios no es Dios. Dios no es amor. Dios es malo, déspota. Ella sí tuvo la decisión de elegir a Dios. Lo que pasa es que ella fue salvada de un modo eminente. Y eso lo vamos a discutir cuando hablemos de la Inmaculada Concepción. Ella no fue salvada igual que cualquiera de nosotros, sino que ella sí tuvo la opción de decir sí o no. Y para muestra de eso, Lucas 2. ¿Cómo será eso si no conozco varón? Se le expone el plan y ella tiene que decir hágase para que el ángel se vaya. Si Dios lo hubiera hecho sin el consentimiento de ella, ni siquiera le anuncia nada, queda embarazada y punto. Laura Asensio, ¿puedes recomendar algún documento o escrito sobre las almas del purgatorio, de cómo orar por ellas y cómo recibir favores de ellas? Sí, hay, wow, se me olvidó el nombre ahora, pero hay un manualcito de oración por las almas del purgatorio. Nosotros podemos buscarla y publicarla en las redes. Muy, muy interesante. Y de hecho hay capillas en el mundo. Pienso en una específica en Roma que se llama la Capilla de las Almas del Purgatorio, que fue un sacerdote que oraba mucho, mucho por las almas del purgatorio. Y un día se incendió la capilla. Y cuando él viene a ver, no se quema completa, sino que el humo como que dañó la madera. Y lo que él vio todavía se ve, se ha hecho un museo de eso. Son manos en los breviarios, en los libros de la liturgia de las horas, marcadas como con fuego, manos en las paredes, caras de personas, y desde entonces se conoce como el Museo de las Almas del Purgatorio. Pero sí hay muchos documentos que luego entonces publicaremos en las redes. ¿Qué es Merli? Recibimos de la Iglesia Celeste intercesión. Bueno, ya, eso ya, la respondimos. Javier, ¿se pueden pedir indulgencias o gracias para otros, ya sea realizando actos que concedan indulgencia parcial y o realizando alguna novena? Para otros, difuntos, pero no para otros vivos. Indulgencias no, las indulgencias las puedes lucrar para ti mismo o para los difuntos, pero no para los vivos. Para los vivos nosotros sí podemos orar y pedir gracias, o sea que Dios mande gracias específicas, pero eso no va a ser a pesar del otro, sino con el consentimiento del otro. Dios, y aquí es donde nos duele mucho, Dios permite el mal en nuestras vidas para que nos abramos a Él, porque si todo en nuestra vida va muy bien, nos olvidamos de Él. Nosotros los piadosos actuamos así. Imagínense los que no son piadosos, los impíos. Entonces, si le pides a Dios bienes para otros, entonces Dios sí puede dar esa gracia, pero si el otro se abre a ella. Eso quiere decir que el otro puede recibirla ahora mientras tú oras, o puede ser dentro de 5, 10, 20 años, cuando por fin decida abrirse a la voluntad de Dios. Y la última pregunta, que estamos sobregirados de tiempo. José Luis. Primero Margaret y luego José Luis. ¿Puedo hacer oraciones y novenas a María, pero no me dedico a hacer el rosario? Sí, pero como lo ha explicado la Iglesia, ¿de qué sirve hacer novenas y oraciones si no rezas la oración más mariocéntrica que existe, que es el Santo Rosario? Es que el rosario me lo encuentro monótono, cansón, porque probablemente ni lo sabes rezar o probablemente no lo estás entendiendo. Yo recomiendo siempre audios, pongan audios para hacer sus rosarios, que tengan las lecturas. Si se duermen, si se cansan, no lo recen solo, sino que hagan siempre con alguien estas oraciones. Recuerdo el testimonio de San Francisco Marto, el pastorcito de Fátima, de los tres, el varón.
que Sor Lucía le preguntó, ¿y Francisco se va a salvar? Le preguntó a la Virgen. Y la Virgen Santísima le dijo, sí, él se va a salvar, pero primero tendrá que rezar muchos rosarios. La Virgen no dijo, tendrá que orarme mucho. La Virgen no dijo, tendrá que hacer mucho Padre Nuestro, sino tendrá que hacerme muchos rosarios. Y ella misma ha dicho que el rosario es la corona que más le agrada, la corona de rosas que más le gusta. Por último, la pregunta de José Luis, ¿no incurriríamos en peligro enfocarnos más en la madre que en el hijo? Si entendemos mal a la madre, sí, pero si entendemos a la madre como la reina madre, no. ¿Por qué? Porque la madre es siempre en función del hijo. Y como dirían los santos, específicamente, ya me acordaré ahorita, tengo muchas frases en mi cabeza, pero este santo dice, no temas amar a María porque nunca la amarás más que su hijo. Nosotros no debemos tener miedo de amar a María. No fue San Luis de Montfort, no, ya me acordaré. Nosotros no debemos temer nunca amar a María. O sea, el verdadero cristiano, el verdadero católico, el verdadero creyente se enamora tanto, tanto, tanto de la Santísima Virgen María que ella misma se encarga de darle las gracias. San Maximiliano Kolbe, gracias Yocasta. Sí. Ella misma se encarga de darnos las gracias necesarias para ir a su hijo. Y por eso San Luis María Griñón de Montfort, aquí sí Francina, dice que a quien Dios quiere hacer muy santo, lo hace muy devoto de la Santísima Virgen María. De nuevo, gracias. Que Dios les bendiga mucho. Vamos a acabar entonces con el Bajo tu amparo, ¿verdad? Lo voy a cantar esta vez en español por si acaso a alguien le interesa. Esto lo aprendí cuando yo era carmelita. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.